Bueno, familia, como siempre os digo, aquí arriba tienen el enlace para poder compartir y decir que estamos en vivo, en Telegram, en WhatsApp, en redes sociales y decimos que ahora vamos a entrar con la doctora que no está aquí abajo todavía. Estoy mirando a ver qué pasa. Ha entrado antes y ahora no está, con la doctora Ana Karina. Y nada, deciros que estamos saliendo también a Facebook, estamos también en YouTube, sobre todo en Twitch y en Odyssey. Lo digo porque cuando en YouTube nos banean, pues en Twitch y en Odyssey van a encontrar todo el material. Está ahí. En Facebook también. Y nada, también al día siguiente pues lo ponemos en Instagram, lo ponemos en iVoox y de iVoox a Spotify y también lo ponemos en otra plataforma que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que es que Vimeo, estamos subiendo las cosas a Vimeo, nos han baneado en Vimeo y estamos subiendo ahora por otra plataforma que ahora si me esperáis un momento la digo que es que llevo un cacao mental con tanta cosa. Sí, sería Rumble, que no me salía el nombre. También estamos en Rumble de la caja de Pandora. Pues nada, pues dicho todo esto, vamos a entrar ahora con la doctora. ¿Qué tal, Hola, ¿qué doctora? tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo ha empezado el año? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? ¿Sí me escucho ahí bien? Sí, ¿verdad? Sí, se te escucha bien, sí. Ahora preferí ponerme aquí los cascos para mayor facilidad. Bien, 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 Luis, bastante bien. La verdad es que con nuevos proyectos muy interesantes y con la familia, que estoy ahora en la Ciudad de México todavía. Y bien, bien, bastante emocionada, bastante entusiasmada con todo lo que viene este año. ¿Tú qué tal? Muy bien también, o sea que estás en Ciudad de México. ¿Qué temperatura hace allí ahora? Pues ahora está frío, nada que ver con el frío de Madrid, por supuesto, solamente que aquí hay más polución. Entonces, al haber más polución, que normalmente es durante el mes de enero, la temperatura se siente como más, yo te diría como más profunda, pero no es tan baja como en España. Aquí estaremos quizá 7, 8 grados, como muy bajo, solamente que la polución hace que sí se sienta como muy profundo, como que te traspasa hasta los huesos. Interesante saberlo. Bueno, Sí, sí, sí. donde tú estás en Madrid hace más frío que donde yo estoy en Barcelona. Nosotros tampoco estamos, no llegamos a las temperaturas de Madrid tampoco. Estamos más Ya. veraniegos. ¿En cuánto están en Barcelona en diciembre? Bueno, ahora en enero, que es lo más frío. Claro, si te miro ahora mismo la temperatura, estamos a 11 grados. Oh, pues maravillosamente, maravilloso. Sí, ahora mismo a 11 grados, o sea que no estamos mal. No, aquí 9. Ayer estuvimos sobre 7. Solamente que lo que te digo, la polución hace que se sienta de una forma distinta. Tu vía respiratoria lo nota bastante porque hay más congestión. Y bueno, yo que tenía un rato largo de no estar aquí, una temporada larga, sí, mi cuerpo lo está sintiendo. Entonces la pregunta sería aquí, para subir el sistema inmunológico, ¿sería lo mismo o hay que hacer algo especial para Bueno, para la contaminación? para, pues el tema es tener tu sistema inmunológico sí fortalecido para que ni siquiera unos factores como este te desequilibren. Y aquí lo que me interesa mucho compartirles, déjame lo pongo bien, lo que me interesa mucho aquí compartirles es que para que el sistema inmunológico esté bien fortalecido, pues tenemos igual que, evidentemente, comenzar por nuestras emociones. Y las emociones tienen un impacto, pues, de un 80 o 90% en la forma como se sintetizan las principales sustancias de defensa o células de defensa que tenemos y que hasta el 70% se ha visto se produce de nuestro sistema inmunológico, de las células inmunitarias, se producen en el intestino. Entonces, ya sabes que de todo lo que hemos hablado en las charlas anteriores, siempre nos vamos a intestino. El intestino es básico, es medular para la salud. No sé si ya lo comenté en algún momento que Hipócrates mencionaba que el origen de la enfermedad y el origen de la salud están en el intestino, y es por esto, porque ahí en este rubro que vamos a hablar el día de hoy, todas las células inmunitarias principales en el intestino es de donde se sintetizan.
Y para que tú tengas un intestino sano, además de la alimentación, es el tipo de microbioma que tenemos. Y el microbioma es el tipo de microorganismos benéficos, vamos a llamarles, o nutritivos, que tenemos para nuestro mismo organismo, para que secreten otras sustancias que van a hacer que sea más fácil que las células o las líneas celulares inmunológicas se produzcan de una forma más sencilla. Entonces, si yo me alimento bien, y bueno, voy a hacer el ligue de esta manera, para que yo tenga un buen microbioma o una buena microbiota intestinal, necesito tener una adecuada ingesta de ciertos tipos de alimentos, de ciertos grupos de alimentos. Uno, por ejemplo, para no adentrarnos en cosas muy técnicas, uno, por ejemplo, es el butirato. El butirato es una sustancia que hace que mis bacterias buenas, vamos a llamarles, pero en realidad son mis bacterias benéficas, sean las que predominen, en lugar de que predomine a lo mejor una cándida, que es un hongo, o a lo mejor que predomine algún tipo de parásito, o que predomine algún tipo de bacteria que no pertenece a mi ambiente intestinal, y eso iría en contra mío. Y entonces, para que yo pueda tener estas bacterias benéficas en mí, necesito darle sustrato o alimentación a esas bacterias benéficas. ¿Y de qué depende lo que yo le voy a dar de sustrato o de alimentación a mis bacterias benéficas? Pues de lo que yo voy a consumir en mi alimento diario. ¿Y de qué depende, de qué depende qué voy a consumir en mi alimento diario? Pues de mis elecciones. Y estas elecciones pueden ser conscientes o inconscientes, porque si a lo mejor yo como por ansiedad, voy a estar comiendo solamente azúcar. A lo mejor si yo como o dejo de comer porque creo que estoy muy obesa, pues eso también va a hacer que restrinja la cantidad de nutrientes que mi estómago necesita, mi intestino en particular. Entonces aquí lo interesante es que mi estado anímico determina de una forma muy, muy, muy importante lo que yo voy a consumir. Y este estado anímico viene derivado, que yo creo que eso ya lo hemos mencionado en otros programas anteriores, de mis pensamientos predominantes. Si yo estoy pensando constantemente todo el tiempo que estoy obesa, como acabo de mencionar, que estoy fea, que mi cuerpo no es atractivo para nadie, entonces voy a hacer una restricción exagerada de mi consumo calórico, y eso va a tener una repercusión en mi intestino y en la microbiota. Y al tener una repercusión en mi microbiota, eso va a tener una repercusión inmediata en cómo se producen las principales líneas celulares de mi sistema inmunológico. Hay dos líneas celulares, tenemos un sistema inmunológico que funciona desde que nacemos ya portados con el sistema inmunológico, y otro que se va formando de los primeros meses de vida, y que nosotros lo vamos después fortaleciendo. Entonces son dos líneas celulares básicas, que son los linfocitos B y los linfocitos T, y estos son los que están todo el tiempo, digamos que son como las patrullas, que están todo el tiempo circulando nuestro cuerpo, viendo si hay algo ajeno a nuestro organismo, porque esa es la principal función de nuestro sistema inmunitario: discernir qué pertenece al cuerpo de qué es ajeno del cuerpo. Entonces, estas patrullas, estos linfocitos, estas líneas celulares, linfos T y linfos B, andan todo el tiempo por el sistema circulatorio, viendo que no haya células ajenas, y en cuanto encuentran una célula ajena, lo primero que hacen es atacarla. Le llaman a otros grupos celulares interesantes, que llegan al sitio donde encontraron al sospechoso, digamos, y entonces empiezan a atacarlo, empiezan a rodearlo, porque la intención es sacarlo de allí para que no haga daño. Entonces, todo este proceso yo lo puedo interrumpir, ya decíamos, primero con mi alimentación. Y la alimentación depende de mi estado emocional completamente. De manera consciente o inconsciente, las personas, lo que se nos antoja, las apetencias que tenemos, están completamente ligadas a cuál es la principal emoción que estamos sintiendo. Si yo tengo mucha apetencia, y esto en la técnica de Theta Healing
lo hemos visto de manera muy, las relaciones que se hacen de manera muy evidente. Si una persona tiene, por ejemplo, demasiado antojo, demasiada apetencia de cosas dulces, habla de que hay cándida intestinal. La cándida es un hongo. Y los hongos, para que el cuerpo desarrolle hongos, tiene que haber un terreno fértil emocional. Y el terreno fértil emocional de la cándida, bueno, de cualquier hongo, pero la cándida es el hongo más frecuente que suele haber en el intestino, es el resentimiento. Entonces, cuando una persona se note que está teniendo demasiada apetencia por los dulces, es importante revisar cuánto resentimiento hay por ahí oculto, o a lo mejor lo tengo yo ya claro, pero no he querido enfocarme en trabajarlo, en liberarlo, en sanarlo. Y esto lo que va a hacer es que yo esté consumiendo, por ejemplo, una cantidad exagerada de azúcares, de carbohidratos, bueno, azúcares refinados, de carbohidratos, de harinas. Y esto no va a permitir que se produzca el sustrato adecuado para que se puedan producir en mayor calidad, sobre todo, más que en cantidad, en calidad, las células de mi sistema inmunológico. Entonces, me gustaría como hablar de las principales emociones que son las que el ser humano tiene dificultad para gestionar, que esta es la primera, el resentimiento. La segunda, porque el resentimiento tiene además muchas creencias limitantes detrás que hacen que se mantenga. Por ejemplo, la cura del resentimiento, bueno, pues es el perdón. Sin embargo, muchas personas no perdonan porque creen que si perdonan les va a ocurrir lo mismo que perdonaron. Es decir, o que si perdonan son tontos, o que si perdonan están de acuerdo con lo que pasó o con el daño que les hicieron, o que si perdonan es como una forma de minimizar la ofensa, y nada de esto es real, solamente son creencias. En la técnica de Theta Healing, en la indagación, de los beneficios ocultos que más frecuentemente he encontrado es la protección. A la gente inconscientemente mantener el resentimiento los hace sentir protegidos, porque es una forma en la que mi mente cree que ya no me van a volver a dañar de la forma como lo hicieron, y es una forma en la que mi mente cree que ya no van a poder acercarse a mí las personas o las situaciones que me hicieron daño. Entonces, ese es uno de los principales beneficios ocultos que yo he encontrado que hay para que las personas no puedan perdonar. Y esto hace pues que mantengan el resentimiento. Y mientras yo mantengo más resentimiento, estoy dándole mayor terreno fértil al crecimiento de estas bacterias, y ya les decía yo, sobre todo a la cándida. La cándida es parte de la flora normal, o bueno, el ambiente normal de microorganismos de nuestro cuerpo, si no está en desequilibrio. Cuando está en desequilibrio, es un hecho total y absoluto que la persona tiene un tema de resentimiento. Después viene también el tema de rechazo, y el otro también es el tema de culpa o arrepentimiento, que son como las tres que yo he visto que el ser humano tiene mayor dificultad para gestionar. Entonces, en cuanto al rechazo, la herida de rechazo que la mayor parte de las personas tienen tiene que ver con una falta de aceptación a sí mismos. Cuando yo no me acepto a mí por mi color de piel, por mi nacionalidad, por mi voz, por mi tipo de cabello, por mi profesión, por la característica que a cada quien le pueda resonar, hay una forma de autoataque. Y esto yo lo he visto reflejado incluso en enfermedades autoinmunes. Recordemos que les comentaba que el sistema inmunológico está para discernir qué es propio de lo que es ajeno. Entonces, cuando una persona tiene temas de autorrechazo, normalmente el sistema inmunológico suele tener confusión, y entonces no discierne adecuadamente qué es lo propio de qué es lo ajeno, y hay veces que comienza a atacar lo propio y vienen las famosas enfermedades autoinmunes. De las enfermedades autoinmunes más frecuentes o más comunes, más conocidas, está el vitiligo,
que lo que causa es despigmentación de la piel. Está el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune, donde lo mismo pasa. Las personas no suelen aceptar lo que piensan o lo que sienten, y al no aceptar lo que piensan o lo que sienten, no lo expresan, y al no expresarlo, eso hace que el órgano que se afecte sea la tiroides, que está aquí en chakra garganta. Y entonces, al afectarse el órgano del chakra garganta, que es el de la expresión, entra en juego el sistema inmunológico. Esto obviamente no es en todos los casos, pero lo he visto en pacientes que tienen la tiroiditis autoinmune. Entonces comienza a atacar el sistema inmunológico a las propias líneas de producción de células tiroideas. Y entonces, bueno, viene toda la enfermedad a desarrollarse. Entonces, el rechazo es una emoción que viene desde que estamos pequeñitos, desde nuestra infancia más tierna, cuando en casa o con los educadores primarios, el amor o la recepción del amor está condicionado a cómo me porto, a qué digo, a qué no digo, a qué hago, a qué no hago, a si soy obediente o no soy obediente, a si soy buena niña o no soy buena niña, así hago lo que me dicen mis papás o no hago lo que me dicen mis papás. Y todo eso hace entonces que las personas creen una personalidad de sí mismas que no son. Esto va cambiando con el paso del tiempo, y llegada a la adultez, o más bien llegada a la adolescencia, la pubertad, adolescencia, que es cuando todas las personas entramos en un proceso de reconocimiento, de saber exactamente si sí soy yo esta persona, si quiero ser otra persona, si me gusta esto, si no me gusta esto. En ese momento empieza el paciente o la persona en juego, que si desarrollar este tipo de patologías autoinmunes, empieza a tener o a sentir cierto rechazo por sí misma, porque hay una confusión y hay un cruce de ideas donde a mí me aman por ser, a lo mejor por vestirme de tal forma, y esa forma nunca me ha gustado vestirme de esa forma, sin embargo es la forma con la que me han amado, y al yo querer cambiar de mi vestimenta, eso crea un conflicto en mi mente. Y al crear un conflicto en mi mente, lo que ocurre es que se crea también un conflicto a nivel sistémico, y donde suele manifestarse es el sistema inmunológico. Ya como comenté, perdiéndose la capacidad de discernimiento entre lo ajeno y lo propio. Porque aparte es como yo no sé qué es ajeno a mí y qué no es ajeno a mí, qué es propio a mí y qué no es propio a mí. Entonces esto lo que va a hacer es que yo entre en confusión, y el reflejo, insisto, es la confusión de mi sistema inmunológico. Entonces eso es en cuanto al rechazo. Entonces llevamos resentimiento, rechazo, y la siguiente emoción, que también es una emoción del día a día que vivimos los seres humanos sin saber cómo gestionar adecuadamente, es el arrepentimiento o la culpa. Cuando las personas tenemos arrepentimiento o culpa, es por un esquema mental de referencia que creemos que no estamos cumpliendo. Entonces yo pienso que tenía que darle un título de médico a mis papás, por ejemplo, se me ocurre, no sé. Y a lo mejor lo que ellos querían era, en mi pensamiento, porque nosotros nunca sabemos qué piensan las demás personas, pero tenemos ideas generalmente equivocadas de qué es lo que quiere el resto del entorno alrededor mío. Entonces, a lo mejor yo creo que quieren que yo viaje 3 veces al año, y porque no me gusta viajar mucho, viajo solamente una vez al año, y entonces creo que estoy decepcionando a la persona o las personas que según mi mente desean que yo viaje 3 veces al año, y entonces lo que ocurre es que caigo en culpa y empiezo a pensar que debía haber viajado 3 veces al año, que eso que hice fue insuficiente o que fue erróneo o que estoy en deuda, y entran un montón de más paradigmas equivocados, un montón de ideas limitantes
y eso puede incluso desencadenar en el autocastigo. Y esto se refleja en el sistema inmunológico con enfermedad como de cualquier tipo, digamos, porque el sistema inmunológico lo que hace es evitar que tenga infecciones, básicamente, por virus, bacterias, hongos o parásitos. Y entonces, una forma, y esto es por la creencia limitante colectiva de antaño, de que las enfermedades son un castigo de Dios. Entonces, las personas que tengan este programa en su inconsciente, generalmente cuando tienen por sus paradigmas mentales un sentimiento de culpa que les crea la necesidad inconsciente de un castigo, se suelen enfermar. Entonces, se suelen enfermar a lo mejor del estómago o a lo mejor de una otitis para no escuchar lo que les quieren decir, o se pueden enfermar a lo mejor de una bronquitis, una neumonía, porque en sistema respiratorio se guarda la tristeza. Entonces, a lo mejor yo estoy triste porque creo que no cumplí las expectativas de mi pareja, de mis compañeros de trabajo, de mis hijos. Y entonces, al creer que no estoy cumpliendo yo con esas expectativas, me considero una mala esposa o me considero una mala madre o una mala compañera. Y entonces viene el sentimiento de culpa y es impresionante porque esto, si lo tuviéramos completamente consciente, pues disminuiría bastante el índice de infecciones aparentemente, llamémosle, sin origen o sin explicación alguna, pero lo que pasa es que el origen o la explicación está en el inconsciente, está en todos los paradigmas mentales que las personas tenemos ahí sin conocer. Y entonces viene el castigo. Y bueno, el castigo más ligero, digamos, es una infección, porque hay veces que las personas pueden llegar a generarse accidentes automovilísticos, pueden llegar a generarse incluso enfermedades tan severas como el cáncer, o pueden llegar a generarse incluso enfermedades incapacitantes, porque es la única manera de detenerme y poder como estar más en contacto con mi mente para que mi mente me diga qué es lo que yo creo que hice mal o qué es lo que yo creo que no cumplí de expectativa, ya les decía yo, de mi esposo, de mis hijos, de mis alumnos, etcétera. Entonces, mmm, estas tres emociones son las que a mí me ha llamado más la atención ver en los pacientes, que son las que han incidido más en el tema de alteraciones del sistema inmunológico, agudas o crónicas. Incluso ahora con el tema este que está tan en boga de la vacuna, que hay personas, bueno, que el tema de la vacuna evidentemente es para fortalecer el sistema inmunológico. Esa es la justificación que tiene este origen de la vacuna. Sin embargo, hay muchas personas que tienen una reacción bastante mala y lejos de que el sistema inmunológico se amigara con el biológico, ocurren muchas cosas. Y entonces lo que yo he visto predominantemente en la consulta es que tienen una de estas tres emociones ocultas de tiempo atrás, no solamente en el momento, sino de tiempo atrás, que son arrepentimiento, resentimiento y rechazo. Entonces, es importante para permitir que nuestro sistema inmunológico trabaje lo más óptimamente posible y de la manera tan sabia como lo sabe hacer, que limpiemos todo el arrepentimiento, el resentimiento y el rechazo que sintamos, porque todos los seres humanos los tenemos y lo tenemos en distintas etapas de la vida y lo tenemos hacia nosotros mismos y hacia el entorno, porque a lo mejor yo me rechazo a mí y a lo mejor también rechazo el día que mi esposo me gritó, o a lo mejor estoy arrepentida del día que mi esposo y yo decidimos darnos un tiempo y separarnos, o a lo mejor estoy resentida todavía porque una gran amistad no fue a un evento que para mí era importante. No sé, aquí es donde utilizamos mucho las pruebas kinesiológicas, porque una vez que yo hago la lectura,
A las personas a veces les parece muy sorprendente poder tener resentimiento, arrepentimiento o rechazo de situaciones que aparentemente son inofensivas o que son situaciones que no trascendieron en sus vidas. Y cuando lo checamos en la prueba muscular, en la kinesiológica, y sale la positividad, sale que sí está en su mente inconsciente, bueno, pues el trabajo es muy bonito porque logramos profundizar y generalmente eso está ligado a resentimientos, arrepentimientos y rechazos de mucho tiempo atrás. Y cuando digo mucho tiempo atrás, me refiero, insisto, a la infancia temprana, que es donde todos gestamos muchas emociones limitantes. E incluso, cuando digo mucho tiempo atrás, me refiero a atrás, incluso en el tiempo, no solo de la persona en este momento de existencia, sino la genética que traemos de nuestros padres, abuelos, ancestros, las generaciones arriba que se les ocurran. Y bueno, y para el tema de vidas pasadas, incluso para las personas en vidas pasadas, hay personas que de una a otra vida pasan con ciertos resentimientos, con ciertos rechazos o con ciertos arrepentimientos que no logran trascender. Y al no lograrse trascender, viene arrastrándose una carga emocional importante que, por ejemplo, en el caso de bebés que nacen con enfermedades autoinmunes o cualquier otro tipo de enfermedad, que muchas personas me preguntan, bueno, ¿y ellos qué creencia pueden tener? ¿Sabes qué creencia pueden tener o qué emociones pueden tener si están tan pequeñitos, recién nacidos? Bueno, pues la explicación es esta. Además de la carga genética que todos traemos, también puede ser el tema de cosas no resueltas de otros momentos de vida, no en esta, no en esta terrenalidad de este aquí y este ahora, sino en una vida pasada. Entonces, en esta época que estamos con el sistema inmunológico tan en boga, que todos estamos atentos a mantenerlo íntegro, evidentemente hay que mantenerlo íntegro también con el ejercicio. Y lo mismo, insisto, para que yo haga ejercicio, para que yo tome la decisión de hacer ejercicio o tome la decisión de no hacer ejercicio, la base es tener amor por mí, la base es tener ánimo, la base es tener energía. Pero si yo mi energía está enfocada en el resentimiento, está enfocada en el arrepentimiento, está enfocada en el rechazo, no voy a tener energía disponible para podérsela dar a mis músculos y que mis músculos estén listos, preparados para salir a correr, a caminar, a bailar, a levantar pesas. Entonces, es importante siempre que yo haga un ejercicio de autoobservación. Ahora que estamos iniciando el año, sería más valioso todavía. Yo lo recomiendo hacerlo toda la vida. Sin embargo, ahora iniciando el año es muy valioso para ver cuáles son las cosas, podemos irnos a corto plazo, cuáles son las experiencias y las personas por las que yo puedo sentir resentimiento por acciones o sucesos que ocurrieron en el 2021 o por cuáles personas o sucesos yo puedo tener arrepentimiento de lo que hice en el 2021 y lo mismo con el rechazo. Entonces aquí la invitación sería para que cada uno haga un ejercicio acerca de los momentos más importantes en los que el año pasado, que bueno, todos tuvimos retos que resolver, que evolucionar, que aprender, y es muy común que se nos quede atorada por ahí la emoción de resentimiento, de arrepentimiento y de rechazo de cosas que creemos que hicimos mal, cuando al final, bueno, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y el nivel de evolución que nos toca. Y una vez que tú encuentres estas personas o estos sucesos que no has logrado trascender y que cuando tú lo ves o ves a la persona o recuerdas el suceso, todavía te genera algún tipo de malestar, ese tipo de malestar de inmediato tiene un impacto en la bioquímica del cuerpo. Y generalmente la principal sustancia que se genera cuando hay un malestar que viene de mi mente, tan solo del recuerdo incluso, es el cortisol. Y el cortisol es la contraparte de todo el sistema inmunológico. Cuando yo tengo el cortisol elevado, todas las células básicas de defensa, tipo natural killer, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que son como las principales que nos están defendiendo todo el tiempo, tienden a disminuir. Y cuando están disminuidas,
estoy descubierta, estoy desprotegida ante cualquier microorganismo. Entonces es muy importante darme cuenta en dónde está mi pensamiento principalmente, me refiero de manera a lo largo del tiempo, dónde estoy más enfocada. Si estoy más enfocada en algo que me alegró del año pasado, bueno, pensando en este ejercicio que les propongo, en algo que me alegró del año pasado o en algo que me molestó o en algo que me entristeció, que si hay tristeza, normalmente esto está ligado al arrepentimiento, a la culpa, o en algo que me molestó mucho y esto está ligado al resentimiento, o en algo que me dio mucho miedo y esto está ligado al rechazo. Entonces, este ejercicio es muy, muy, muy interesante hacerlo porque voy a poder encontrar cuáles son los resentimientos, arrepentimientos y rechazos que yo estoy llevando, arrastrando en mi vida. Y este ejercicio se lo recomiendo sobre todo a las personas que se tienden a enfermar mucho, que se tienden a enfermar mucho de lo que sea, de infecciones gastrointestinales, infecciones de vías respiratorias, y no solamente a nivel infeccioso, sino también cuando a lo mejor hay personas que tienen demasiadas otitis eh, crónicas, y esto es porque hay siempre un factor, lo he visto en varias personas, de no querer escuchar o de no querer escucharse a sí mismas, de que no querer escuchar cuál es mi propia verdad, cuáles son mis deseos, mis necesidades, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me disgusta, y prefiero simplemente hacer lo que, pues, lo que el colectivo marca. Y otra cosa también es cuando no quiero escuchar que alguien me reclame, que alguien me diga que haga algo que yo no quiero hacer. Y esto, bueno, va ligado al chakra garganta, a la incapacidad de poder decir no, a la incapacidad de poder expresar una frase donde se ponga un límite. Entonces, estos tres emociones, arrepentimiento, resentimiento y rechazo, son las básicas que hay que limpiar para que nuestro sistema inmunológico esté lo más íntegro posible trabajando, esté óptimo y que nosotros no le estemos interrumpiendo la calidad de producción de las hormonas de las líneas celulares que están patrullando todo el día, toda la noche, en todo momento, a través de nuestro sistema circulatorio, viendo si existe algún microorganismo ajeno al entorno del cuerpo humano. Entonces, no sé si hasta aquí alguien haya comentado algo, Luis, o si quieres tú comentar algo de esto, pero yo la verdad es que con esto el año pasado estuve teniendo un porcentaje de mejorías casi inmediatas en las personas cuando nos enfocamos a trabajar arrepentimiento, resentimiento y rechazo. No, yo he hecho la pregunta, ¿no? Y bueno, me comentaban que sí, que alguna persona tiene algún resentimiento y alguno con la pareja, ¿no? Como tú estabas comentando. Y sí, se ve que es la dinámica de que guardamos cosas, llevamos la mochila llena de cositas, ¿no? Eso es real. Y no, sí, Eso, y estoy totalmente de acuerdo. Si buscamos el síntoma, ¿no? De dónde está el problema y lo eliminamos desde ahí, pues la persona no enfermará tan rápidamente. Eso y una alimentación o deporte adecuado. Siempre decimos que hay que acompañar todo, ¿no? La parte emocional con la parte biológica. exacto. Y lo interesante de esto, de la parte biológica, como eso que tú dices de la alimentación, el ejercicio, el deporte, está ligado pues al estado anímico. Una persona que está cansada no va a hacer deporte. Una persona que está ocupada, y hago esta señal porque es orden de prioridades, una persona que no le da prioridad al deporte antes que al trabajo, antes que a otras actividades, es porque hay una emoción de base y siempre suele ser arrepentimiento, resentimiento o rechazo. Y las personas que no tienen una alimentación también que sea pues rica en verduras, en frutas, en vegetales, en hortalizas, también hay programas, bueno, hay sobre todo programas inconscientes muy profundos de tener que hacerse daño. Ya sea yo he visto personas que van desde programas de autolesión, que digamos que es como una intensidad baja, hasta la autodestrucción.
Las personas que tienen, por ejemplo, el diagnóstico de estar anorexia bulímica, tienen programas muy importantes de autodestrucción. Y en autolesión, puede ser las personas a lo mejor que tienen nada más antojos múltiples, ¿no? Que les apetece mucho tiempo alimentación, bueno, consumo de refrescos, consumo de harinas, de azúcares refinados. Y cuando voy liberando todos estos programas de tener que autolesionarse, de tener que autocastigarse, el autocastigo es una pandemia, eso sí es una pandemia. La necesidad de autocastigo que las personas podemos generar es impresionante, todo el autocastigo que nos generamos y que además lo logramos, no solamente a través de la alimentación. Hay veces que lo logramos, pues eso, con no hacer deporte, con estar sedentarios, con mantenerme viendo redes sociales o el televisor donde solamente estoy llenándome de información que me lastima o que me hace sentir miedo o que me molesta. Todo eso que parecen ser conductas aisladas eh, sin razón aparente o como simplemente malos hábitos, tienen programas muy importantes de fondo, inconscientes por supuesto, de autolesión que llegan bueno, que pueden llegar hasta la autodestrucción. No sé si hubo un reto, bueno, un programa, no recuerdo bien cómo se llamaba, del reto de la ballena o algo así que hubo un tiempo en internet, en las redes sociales. Y eso fue una de las cosas donde más evidente se hizo todas estas creencias que existen en la humanidad de autodestrucción. Y hay mucho en los adolescentes, en jóvenes y adolescentes, pubertos y adolescentes, porque al no encontrar como su verdadera personalidad, como hacia dónde van, como de dónde vienen, quiénes son, empiezan a sentir resentimiento por lo que se les enseñó, por lo que no se les enseñó, por lo que tuvieron, por lo que carecieron, y esto hace que comiencen a autoagredirse. Entonces, ahí también yo les sugiero al público hacer un ejercicio de autoobservación y ver qué de lo que hago en el día a día lo hago para autolesionarme, lo hago para autoagredirme y ya el nivel máximo lo hago para autodestruirme. Porque cuando yo encuentro estas tres motivaciones, que son motivaciones inconscientes, por supuesto, ya desde ahí se crea un cambio de paradigma que va a impedir que mi sistema inmunológico también se pueda confundir en determinado momento, porque si yo estoy enviando una señal desde mi cerebro de tengo que autodestruirme, tengo que autoagredirme o tengo que autolesionarme, pues eso no le va a hacer sentido al sistema inmunológico. El sistema inmunológico es justo lo contrario. Tengo que evitar la lesión, tengo que evitar la agresión y tengo que evitar la destrucción. Si yo estoy teniendo unos paradigmas completamente contrarios a eso, eso es una de las bases psicoemocionales que generan que las personas creen enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes antes eran muy, muy raras. Antes me refiero a hace 50, 70 años, y ahora son muy comunes. Obviamente también le vamos a agregar que tenemos un factor medioambiental que no existía hace 100 años y un factor de, pues este es que yo me gusta mucho mencionarlo porque sí está presente en prácticamente el 100% de todas las enfermedades, que son los disruptores endocrinos. Entonces, si estos disruptores endocrinos están cada vez más en nuestro medio ambiental y lo estamos consumiendo o estamos en contacto con ellos de manera indiscriminada y sin indiscriminada y con desconocimiento, porque la mayor parte de las personas no tienen ni idea qué son los disruptores endocrinos, ni dónde se encuentran, ni qué hacer para evitar estar tan expuestos a disruptores endocrinos, pues esa es otra cuestión que va a hacer que nuestro sistema inmunológico se altere. El sistema inmunológico y el sistema, espera que te lo estoy buscando, pero quería mandarles una imagen. El sistema inmunológico y el sistema endocrino trabajan muy de la mano. Entonces, si el sistema inmunológico no está trabajando bien, no está funcionando bien, el siguiente órgano, bueno, no órgano, sistema que se afecta es el endocrino.
Y entonces por eso hay ahora también tantas enfermedades endocrinas, tanta obesidad, tanto hiper o hipotiroidismo, porque las personas al no tener un buen, y de eso va la psiconeuroinmunoendocrinología, de eso va la consulta que se hace integral para ver cómo de lo que yo pienso genero ciertas emociones, esas emociones impactan a mi sistema inmunológico y de ahí mi sistema endocrino se alinea o se desalinea a lo que yo estoy pensando y sintiendo predominantemente. Entonces, yo con lo que me quedaría para que las personas lo puedan como tener de práctica es esta revisión de con quién estoy principalmente, porque como les digo, hay resentimientos y arrepentimientos y rechazos que están en pequeña intensidad. Sin embargo, hay otros que son muy evidentes para las personas y que las personas se acostumbran a vivir con ello. Se acostumbran a que eso es algo como ya parte de ellos. Insisto, porque la, el beneficio oculto que les da es sentirse protegidos. Y es sentirse protegidos de que ese daño no va a volver a ocurrir. Entonces, hay que revisar qué tanto estoy resentida, qué tanto estoy arrepentida y qué tanto siento rechazo. Y esto incluso lo puedo llevar a mí misma, ¿eh? ¿Qué tanto estoy resentida conmigo porque no estudié en la universidad SAL? ¿Qué tanto puedo estar resentida conmigo porque no compré aquel carro que me gustaba mucho? ¿Qué tanto puedo estar resentida conmigo porque dije que sí cuando quería decir no? Cosas de este estilo. Y lo mismo, ¿qué tanto me rechazo? ¿Qué tanto rechazo lo que me gusta? ¿Qué tanto rechazo permitirme disfrutar? ¿Qué tanto rechazo darme permiso para descansar? ¿Qué tanto me rechazo a mí misma, por ejemplo, cuando quiero descansar y en mi cabeza están los paradigmas de mi papá o de mi mamá que me decían que no descansara porque si descansaba era floja o inútil o inservible o vaga? Y sobre todo también qué tanto puedo rechazar partes de mi cuerpo, partes de mi ser como persona, de mi sensibilidad, de mis decisiones, de mis acciones o de mis no acciones también. Y la otra, el siguiente sentimiento que decíamos es el arrepentimiento. ¿Qué tan arrepentida estoy de haber dicho sí o qué tan arrepentida estoy de haber dicho no? ¿Qué tan arrepentida estoy de haberme quedado callada? ¿Qué tan arrepentida estoy de haber ido a un lugar o de haber estado ausente en una reunión? Y todo esto, en un ejercicio de autoobservación que hagamos, nos va a dar muchísima información y bueno, obviamente la cuestión es liberarlo. La cuestión es vivir. El cerebro ocupa muchísima energía en el resentir, en el arrepentirse y en el sentir rechazo. No, es impresionante la cantidad de energía que nuestro cerebro ocupa en eso, porque simplemente es una idea, es un recuerdo. Entonces ahí el cerebro está consumiendo muchísima glucosa y esa glucosa también es glucosa que se le resta a la actividad del sistema inmunológico. Entonces, hacer este ejercicio como de inicio de año, a mí me parecería muy, muy, muy nutritivo, pues como para perfilarnos a tener una buena salud y bueno, evidentemente ya darnos, de ahí habrá una mejor gestión de mi alimentación, habrá una mejor gestión de mi actividad física. Esto también impacta incluso en, bueno, qué tipo de información voy a buscar. Por ejemplo, a lo mejor una vez que me quito todo tipo de resentimientos, arrepentimientos y rechazos, pues me apetece ir a buscar un libro acerca de contaminación ambiental o cómo evitar exponerme a disruptores endocrinos y con eso también ya voy a abatir esta parte física que también tiene un impacto importante en el sistema inmunológico. Pero vaya, lo que sí que me encanta como dejarles claro es que las emociones son la base, son la base y las emociones, recuerden, que tienen un origen psíquico. Si yo estoy todo el tiempo pensando, refunfuñando, todo el tiempo estoy masticando la misma idea,
es la misma emoción que genero una y otra vez y son como si fueran moléculas que estoy vertiendo al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo van a estar en lucha con las moléculas de mis células inmunitarias. Y entonces en la medida que yo esté vertiendo mayor cantidad de moléculas de resentimiento, de moléculas de arrepentimiento, de moléculas de rechazo, pues estas eventualmente pueden ganarle a las moléculas o a las células inmunitarias que están, o por lo menos pueden entretener bastante a mi sistema inmunológico y distraerlo de que esté patrullando más bien a microorganismos que me pueden hacer daño. Ujú. Viendo, doctora, viendo las estadísticas, por ejemplo, de aquí de España de este último mes que ha dado el gobierno, ¿no? A través de la página de salud, dan a Sí, entender de que esta gente que tienen estos diferentes tipos de gripe acabado en 19, ya la gente me entiende, pero la gente que se suicida es como 2 o 3 veces mayor. oh Entonces, sí, estamos dando pandemia a cosas que no lo son y lo que verdaderamente es pandemia, en este caso sería el suicidio, ¿no? No se está tratando como tal ni se está diciendo en los grandes medios. Pues de ahí de esto no, nadie habla. O sea, es decir, lo sabes porque eso tú te es. metes en la página de salud, pero no porque alguien te lo diga. Y Televise, lo ¿no? Que te lo televisen. exactamente. Entonces, claro, toda esta gente tiene también todo esto que tú estás comentando. Totalmente. Arrepentimiento, el que tú gustes, ¿eh? Son personas que viven con arrepentimiento constante y que hay un momento en el que les rebasa esta sensación de arrepentimiento y bueno, toman decisiones de este tipo y resentimiento hacia sí mismos, y no te digo rechazo. Se rechazan tanto que prefieren evadir la existencia física. Y como esas estadísticas, hay un montón más que yo coincido completamente contigo, de enfermedades que realmente están siendo una pandemia y que fueron desatadas, que bueno, que ya había, digamos que mucha incidencia de casos, sin embargo, con todo este asunto del SARS-CoV-2, se dispararon los casos de gente con ansiedad, gente con depresión, de aquí derivado, por supuesto, el suicidio, gente con obesidad, porque comen por total ansiedad. Todo eso está haciendo una pandemia, pero por supuesto, y sí, comparto lo que dices. Eso no está siendo televisado ni está siendo atendido incluso por el sector salud y va a tener otra repercusión importante en mediano o largo plazo. No mames. Sí, se cambió la pantalla. Hola, doctora. Algo ha pasado ahí en la pantalla. A ver si vuelve a entrar. Bueno, familia, si tenéis alguna pregunta, no sé si va a dar tiempo, pero si da tiempo, pues la podemos hacer. Bueno, decir a las personas que estaban escuchando, ¿no? Todo lo que está diciendo la doctora, totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Hay que hacer un trabajo biopsicoemocional bastante completo para poder empezar a quitar mucho lastre del que llevamos. Y eso no quita que sigamos tomando, es decir, todo tipo de plantas, hacer deporte, también pues están las gemas y hay otros tipos de sistemas terapéuticos para fortalecer el sistema inmune. Concretamente con la doctora, os voy a explicar un momento, ahora volverá a entrar. Bueno, tenemos este taller online, autovacuna, nosodio homeopático, con la doctora Ana Karina, será el jueves 3 de febrero, de 6 de la tarde a 10 de la noche, o sea, horario de tarde en España, matinal en América. Este taller de 4 horas y es un taller muy informativo porque vamos a ver las ventajas y los beneficios, ¿no? El temario, pues mira, breve historia de la homeopatía, qué es la homeopatía, mecanismos de acción del sistema de sanación, frecuencias vibracionales, los mensajes ocultos del agua y la intención, nosodes y sistemas inmunológicos, definición, isopáticos, sarcodes, indicaciones terapéuticas y práctica elaborada. Mucha gente, bueno, si conoce cualquier doctor homeopático o terapeuta homeopático, pues se puede poner estos nosodes, pero bueno, este taller va sobre todo hecho para la gente que no sabe que esto existe, ¿no? Y creen que para subir el sistema inmune se tienen que poner, vamos a decir, una vacuna que ya sabéis por dónde viene, ¿no? Y que químicamente pues no es la correcta.
porque lleva cosas químicas que no son la correcta. Entonces aquí lo que se va a dar es un taller para que tengan diferentes opciones de nosodes homeopáticos que sí que van a subir el sistema inmune y sí que las personas que tienen estas carencias puedan subir. Aparte de lo que hablaba la doctora, de que puedas trabajarte el psicoemocional, la alimentación, ¿no? Pues tener Artemisa annua, por ejemplo, para subir el sistema inmune, u otras tantas plantas que hay más de 40 que pueden usar, o eso cuando uno se resfría o tiene cualquier cosa. Porque muchas de las cosas que ahora le llaman gripes, pues bueno, yo no quiero hablar mucho aquí, pero ya sabemos que hace años no había tanta cosa como ahora y hay desde que la gente se está vacunando en masa. Entonces, pero hablamos de vacunas que tienen complementos químicos no adecuados. Entonces, los nosodes, pues es para la gente que realmente quiere subir el sistema inmune y no quiere tener miedo a realmente a ponerse una vacuna, pero una vacuna real, una vacuna ecológica, que no tengan nada de metales pesados ni químicos que uno no sabe de dónde vienen, ni para qué valen, ni para qué son. Entonces, pues bueno, pues los que queráis podéis ir a este taller online, autovacuna. Lo estaba poniendo aquí mientras a ver si entraba la doctora. No sé, está en México, no está hoy en Madrid. Normalmente nos hace la transmisión desde Madrid, pero ahora estaba en México, estaba de vacaciones y bueno, por lo que se ve algo ha fallado, no sabemos muy bien. Pero bueno, tenemos aquí otro doctor, a Miquel Kell, que a ver si él nos puede complementar algo, a ver si entra la doctora. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Cómo llevan las cosas? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué nos recomiendas, doctor, para subir el sistema inmune? Dormir bien, comer bien y mantener una vida social apacible y rica. Y ejercicio. O sea, lo primero sería salir fuera del estrés, ¿no? De las ciudades, a pueblecitos o formas más tranquilas, o ciudades pequeñas. Bueno, primero habría que empezar por cambiar valores. Lamentablemente tenemos una serie de valores que son prácticamente un estercolero, ¿no? Y luego pues habría que tener una concepción más amplia de mi naturaleza y de las cosas. Yo, por ejemplo, pues lo que estaba hablando antes la doctora, no veo cuando me llegan los pacientes que lo primero que me centro es en su vida emocional. En su imaginación, en sus fantasías, su experiencia, sus afectos. Bueno, créeme que hay gente que lo único que quiere es unas hierbas para ir bien al váter, punto. Y entonces esa es toda la concepción que tienen sobre la medicina naturista. Claro, yo me quedo perplejo y en ocasiones hasta me enfado, ¿no? Porque hay... Pero, mira, oiga, yo quiero un análisis y quiero que me dé unas hierbecitas porque se me carga el pecho. No, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué se te carga el pecho, por qué lo cierras. Eso es una cuestión. Luego, también habría que ver, en este caso concretamente, primero si hay carencias, luego si hay problemas genéticos, y luego finalmente pues hay una serie de plantas, normalmente son los adaptógenos, ¿no? Que mejoran toda la inmunidad y toda el sistema endocrino del organismo. Pero bueno, todos son pasos que hay que ir dando. Totalmente de acuerdo. Es que al final es todo un compuesto, el tema emocional, el tema biológico, hacemos deporte, andamos, no andamos. La gente no entiende que si no andas, ya no hablo de deporte, si no andas no te cargas energéticamente, el toroide no vuelve como a recargarse y eso es fundamental porque mucha gente dice, yo estoy malito y no me apetece andar. Dice, ya, pero si no empiezas a andar, aunque sea un poquito, de vez en poquito a poquito, no recargarás energía natural. Me refiero al toroide nuestro, de nuestro cuerpo, para poder tener una energía que poco a poco te puede ir sacando de algo, aparte de que ya tomes pues terapia o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Que puedas hacer para mejorar. No sé, ¿usted recomienda andar o no? A mí me gusta mucho el campo y me gusta mucho salir. Lo que pasa es que, claro, lo que no es muy difícil estar con la gente. Es decir, yo vivo en un parque natural, o sea, desde mi casa yo estoy viendo la chopera del Turia y estoy viendo el río. Pero, bueno, si yo salgo, ¿qué crees que me voy a encontrar? Pues voy a ir pisando mierdas de perros. ¿O tú crees que la gente viene a quitarlas? Y si voy un poquito más allá y entro en algún camino alrededor del río, pues van a venir unos tíos disfrazados de marcianos, boom, en bicicletas que se te llevan puesto porque ninguno baja de 60 por hora. Y eso son curvas y son... Dime, ¿qué gusto puedo tener yo por pasear?
Pues eso del paseo idílico, de me pongo el sombrerito, ¿entiendes? Y me voy del brazo con mi mujer amada y todo eso, olvídate, ¿eh? Tienes que ir, ¿entiendes? Esquivando, ¿entiendes? A los locos que se han ido a disfrazarse, ¿no? Y lo peor es que nadie pone limitaciones serias de velocidad, ni nadie pone ningún tipo de orden en todos estos excesos, porque es que son excesos en todos los lados. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, estoy viendo que la doctora, por lo que sea, no va a entrar. Bueno, tendrá algún problema técnico. Voy a mirar un momento el WhatsApp. No me ha puesto nada. Bueno, pues si eso voy a dar paso a continuación a Carlos, ¿vale? Porque podemos empezar el programa con el que tenemos ahora. Carlos, acaba de... No, ha saltado también. Ah, vale, espérate. Tenemos a la doctora. Ahí quería estar. Sí. Vale. Hola. Hola, doctora. Lo siento. No sé qué pasó que me sacó y apenas pude volverme a meter, lo siento. Pero bueno, creo que ya vas con otra actividad, ¿no? Bueno, tenemos a otro doctor, a Miguel Kell, que me estaba complementando un poquito. Ana. No escuché. No entendí. Es un placer saludarte. Igualmente, mucho gusto. No, es el doctor Miguel Kell también, que como estaba abajo, que le toca ahora hablar de plantas, como tú saliste, yo hablé un poquito de lo del taller y a continuación le fui preguntando por lo mismo que estabas hablando tú al doctor Miguel. Entonces, nada, yo si quieres ya despedirte y bueno, terminar de decir lo que quieras decir y sí. Ya damos paso a la siguiente propuesta. Pues nada, solo eso, despedirme y bueno, que a dejar la invitación abierta a que las personas que quieran hacer este ejercicio de autorreflexión verán que sí tenemos siempre por ahí alguna emoción importante que tenemos por resolver y que una vez resuelta tengan la certeza de que el sistema inmunológico funciona siempre mejor. Vaya, vamos a permitir que funcione como el sistema inmunológico sabe funcionar, porque el sistema inmunológico está diseñado para funcionar siempre de manera perfecta. Y bueno, no sé si aquí el doctor que les cuente algún tipo de plantas, ¿verdad? Me dijiste. Sí, plantas que curan, pero realmente hablamos de todo un poco. Bueno, es por poner un título. Siempre es aquí interesante. Bien, pues un placer también y que tengan también una linda charla.